Hace algunos años El Salvador era un país muy peligroso y cuando hablaban de ese pequeño país era solo para hablar de muertes, de tragedias, de pandillas. Sin embargo, hoy en día todo esto ha cambiado. Muchos le llaman milagro, pero nosotros hoy le llamaremos efecto Bukele. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. El día de hoy hablaremos de las pandillas. De hecho, hablar de esto hace mucho tiempo era cosa seria y hablar de eso le podría costar la vida. Cómo este país pasó de ser controlado por la Mara Salvatrucha y el barrio 18 a ser uno de los países más seguros de toda América, con una tasa de homicidios similares a países en guerra, donde era asesinada una persona a cada hora. Pero hoy en día parece que todo es distinto, se siente mucha paz, mucha tranquilidad, donde la gente hoy en día puede salir tranquila a trabajar, a hacer su día a día y a ganarse su alimento. Y el día de hoy vamos a ver cómo pasó de ser uno de los países más peligrosos a uno de los más seguros del mundo. Sean bienvenidos a El Salvador. Nos encontramos en Soyapango, un lugar que realmente era muy peligroso. Es muy caótico todavía, hay mercados por todos lados como lo podemos apreciar, mucho tráfico, pero eso es algo normal del Salvador. Y también hay muchísimos puestos como estos de venta de ropa, de muchas de estas cosas. Y muchos de estos lugares donde nos encontramos el día de hoy eran controlados por estas pandillas. Pero bueno, hoy hay mucho movimiento, se siente un poquito más de paz, de tranquilidad, por lo menos en la parte de delincuencia. Porque claramente en la parte caótica eso no va a cambiar. Estamos en el corazón de Centroamérica prácticamente y aquí podemos vivir como es el día a día, ¿verdad? En un país normal latinoamericano donde muchísima gente apuesta a la venta ambulante, a poner sus negocios para poder seguir adelante. Nos vamos a meter al mercado. Eso es un pasaje, así le llaman en esta zona. Y por ejemplo, eso, hacerlo hace unos años era bastante complicado porque todo eso era controlado por las pandillas de las que hemos estado hablando hasta ahora. Pero bueno, aquí hay bastante negocio y vamos a seguir hasta el fondo. Pero acá mucha de esa gente sufría mucho porque tenían que ceder a estas instrucciones, a dar plata para poder seguir trabajando. Vamos a llegar hasta lo más al fondo. Y básicamente podemos apreciar que es un mercado normal. Aquí se puede encontrar de todo un poquito, ropa, verduras. Realmente en Costa Rica casi no hay lugares así, tan grandes, de tanta venta de cosas. Podríamos considerar tal vez el mercado central, el mercado Borbón. Pero este tipo de mercados son muy distintos a lo que uno podría encontrarse en Costa Rica. Ni me voy a meter por muchos lugares, pero aquí vea todos los pasajes que nos encontramos. Venta de carne y de todo. No sé qué tan seguro, pero como vende la gente El Salvador hoy en día, el país, que es muy seguro y todo, por ese motivo me he sentido mucho más seguro, digamos, el día de hoy. Bueno, yo la verdad lo veo normal, pero es que eso era el asunto. Eran barrios normales, eran mercados normales, pero donde las pandillas manejaban todo esto. Ha habido un gran cambio. Vamos a dar la vuelta por acá para ir saliendo. Si usted no era del barrio o era de la misma banda, usted no podía ingresar a este lugar porque probablemente no iba a salir. Y si era mujer, tal vez se podía ir un poquito mejor porque ellos pensaban de que usted venía a hacer compras. Bueno, una mezcla de olores, colores y sabores ese mercado realmente. Y saber que algunos años atrás usted ahí no podía entrar. Entonces sí era muy complicado entrar en estos lugares. Y también muchas de esas personas que tienen comercios y negocios por estos lugares sufrían de extorsiones. Y mucho menos lo que estoy haciendo yo ahorita, tener un teléfono en la mano para venir a grabarles. Bueno, y para contarles un poquito sobre esto, si usted quería entrar a esta zona tenía que ser de la banda 18 o del mismo barrio. O sea, personas de afuera era muy complicado y por eso muchas personas que se equivocaban de ruta al final no salían. ¿Y cómo podemos entender todo este cambio tan increíble que ha tenido El Salvador? Para entender eso, podemos irnos al año 2021, donde la tasa de homicidios era por lo menos de 17 personas por día, por cada 100.000 habitantes. Y en el 2023 fue de 4.8 habitantes por cada 100.000, siendo uno de sus años más pacíficos de la historia de El Salvador. Y bueno, como lo veníamos hablando, ahí intenté hablar con personas y algunos me dijeron que, por ejemplo, lo que es el centro, sí era bastante seguro, siempre. Pero, por ejemplo, si yo me metía a esos mercados, o al mercado donde nos metimos hace poco, y el señor me decía, usted es joven, como ya lo saben, yo tengo un tatuaje, lo más seguro es que yo no hubiera salido ahí con vida. Y hoy en día me pude meter tranquilamente, ando totalmente solo y no me pasó nada. O sea, a mí nadie me está pagando ni nada, nada más yo estoy enseñándoles lo que yo veo y mi experiencia
De hecho el calor de acá es bastante intenso, así que me compré un horchata. Está bastante helado y bastante bueno. Algo que sí tienen la gente en El Salvador es que es muy amable, ¿verdad? Usted le pregunta cualquier cosa y ellos siempre le van a dar una sonrisa, van a intentar ayudarlo. Pero pues nada, vamos a irnos a San Salvador para seguir hablando un poquito sobre este tema y mostrarles lugares allá, porque San Salvador era uno de esos focos más importantes de todo esto que se conocía como pandillas. Pero ¿quiénes eran los responsables de toda esta situación que se vivía acá en El Salvador? Bueno, el país fue gobernado por la Mara Salvatrucha o MC-13 y por el barrio 18. Y bueno, y para entender esto tenemos que irnos un poco hacia atrás. De hecho, ahí en 1979 ocurrió una guerra civil acá en El Salvador y duró hasta 1992. Esto dejó 75,000 muertos y desaparecidos. Y esto provocó que muchísimos salvadoreños emigraran a Estados Unidos ahí en la década de los 70s y 80s. Bueno, y de hecho muchísimas de estas personas fueron obligadas a salir de su país. Llegaron a Estados Unidos sin dinero, sin ningún tipo de trabajo. Y ahí fue donde ocurrió el crecimiento de la Mara Salvatrucha en Estados Unidos por personas del Salvador. La 18 fue fundada por mexicanos, solo que estuvo abierta a lo que era Latinoamérica en general. Con el crecimiento de esa banda en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos comenzó a temer por esto, por lo peligrosas que se estaban volviendo. Entonces, la policía de Estados Unidos comenzó a capturarlos y a deportarlos a sus países. Y esto, cuando llegaron a El Salvador, estas pandillas tomaron mucho más fuerza y comenzaron con el terror de la población acá en El Salvador. Ya en El Salvador comenzaron con las extorsiones, donde comenzaron a exigirles dinero por sus viviendas, por sus negocios, e incluso hasta las personas que manejaban autobús, estas tenían que pagar. Los pandilleros incluso se sentían intocables, porque nadie les hacía nada. Si las personas querían acusarlos con la policía, estas personas podían tomar represalias sobre estas personas que los acusaron con la policía. E incluso algo que pasaba es que estas pandillas tomaban posesión de las casas. Por ejemplo, venía un pandillero y decía: esa casa me gusta, yo la quiero, o algún amigo de ellos, y se la tomaban, se la robaban a esa persona. Muchas veces se llevaban a sus hijos para ser parte de sus pandillas, o también se robaban a las niñas para hacerlas sus mujeres. De hecho, cuando ya el gobierno vio que esto se estaba saliendo de control, quiso tomar cartas en el asunto, pero ya era muy tarde. Se intentó llegar a mesas de diálogo con estas personas para tomar alguna decisión y para que la violencia pudiera ceder en este país, porque era de verdad increíble. Por ahí el 2015 hubo muchísimos asesinatos, uno de los peores de la historia en El Salvador, que incluso se comparaba con países en guerra. Un muerto por hora. Era increíble la violencia en este país. En el 2019 llegó Nayib Bukele con la intención de erradicar las bandas. En ese momento era algo loco, era algo que se decía: no, eso no va a ser posible, son demasiado fuertes, ¿cómo usted lo va a lograr? Este personaje comenzó a tomar popularidad cuando en un pequeño pueblito él comenzó a trabajar bastante fuerte y a erradicar muchísimos problemas de allá. De hecho, ese pueblito donde él comenzó era uno de los pueblos más seguros de todo El Salvador. Luego él llegó a ser alcalde acá en San Salvador. Y en San Salvador comenzó con muchísimas de esas políticas que ya había utilizado en ese pueblito y comenzó a utilizarlas acá. Y con toda esa popularidad que comenzó a tener, en el 2019 llegó a ser presidente de El Salvador. Porque este personaje decía: es que necesitamos más presupuesto, necesitamos más poder si queremos combatir a estas bandas, a estas pandillas que eran súper, pero súper peligrosas. De hecho, eran tan peligrosas que tomó el control de algunas empresas, como autobuseros, que fueron uno de los más afectados. Este es el mercado central de acá de San Salvador. Y antes era inimaginable, por ejemplo, venirme a meter yo aquí o a caminar por estos lugares, porque esto en algún momento también fue tomado mucho por estas pandillas. Y probablemente pueda ser muy entendible por qué lo hacían. O sea, vean el comercio masivo que hay aquí. Entonces muchos de esos mercados fueron controlados por ellos. Y eso no lo digo yo por decirlo, eso fue alguien de El Salvador que me lo contó, que en esta zona antes no se podía caminar, sin duda no se podía caminar, porque era bastante peligroso. De hecho, incluso pasar de una calle a otra, tal vez aquí en San Salvador eso no se daba, ¿verdad? Pero hay en barrios donde, por ejemplo, esto, lo que yo voy a hacer,
y pasar al otro lado, podía costarle la vida a alguien. Porque realmente era muy peligroso y tal vez del otro lado había un tipo de banda y del otro había otra. Entonces esto hacía muy complicado de todo eso, ¿verdad? Salir de la calle, ir a trabajar porque usted se equivocaba de ruta, agarraba una que no era, también le podía ir muy mal. Y bueno, después de todo lo que yo les he contado hasta ahora, ya podemos entender un poco cómo funcionaba, qué hacían, por qué era tan peligroso El Salvador. Y entonces se comenzó con un plan donde el objetivo era capturar a estas bandas y reducir la violencia definitivamente. La idea de esto era llegar a sus centros de operación, detener y destruir todo lo que tuviera relación con estas bandas. De hecho, El Salvador en el 2021 reportó uno de sus mejores años, con muy pocas muertes que no se tenía desde 1992. Estas bandas, al ver de que realmente el presidente actual iba con todo contra ellos, empezaron a matar a mucha gente en el 2022. Y el presidente Nayib Bukele, en vez de detenerse y echarse para atrás, no lo hizo. Fue hacia adelante y comenzó con el plan de estado de excepción. Esto se dio con el fin de suspender algunos derechos que tenían los salvadoreños. Y con esto se le dio mucho más poder a la policía, donde ya no necesitaban de ninguna orden judicial para poder ingresar a las casas de los pandilleros, revisarlos, quitarles la ropa, ver si tenían algún vínculo, ya que estos tenían tatuajes específicos dependiendo la banda a la que pertenecían. Después de todo ese operativo se dio con más de 72,000 personas e incluso se construyó una mega cárcel conocida como el Secot. Sin embargo, el régimen no ha sido bueno para todos y les voy a contar por qué. Según lo que investigué y algunas personas me contaron durante mi viaje por El Salvador, se dice que no solamente pandilleros fueron capturados durante este régimen, sino también personas inocentes, personas que no tenían absolutamente nada que ver y no tenían ningún vínculo con estas pandillas. También han habido protestas en contra del régimen, personas que alegan que no han podido ver a sus hijos, que no saben cómo se encuentran, cómo están, y por eso también muchos entes externos han ido en contra de todas estas políticas y las han acusado como antidemocráticas e ilegales, porque ni siquiera les han hecho un juicio, no saben si realmente son inocentes, si son culpables. Y por supuesto, detrás de todo esto ha habido algo bueno, y es que se ha sacado a todos estos delincuentes de las calles, o por lo menos gran parte de estos, porque se dice que hay muchos que han escapado, se han escondido, han salido del país, y la gente puede empezar a trabajar, puede salir más tranquila, puede empezar otra vez sus negocios, pueden seguir trabajando normalmente como siempre lo han hecho, pero sin el terror de las pandillas. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes sobre esto, qué opinan sobre el régimen, qué le han visto positivo, qué le han visto negativo. Pueden dejar sus opiniones ahí en los comentarios. De hecho, cuando estas pandillas vieron de que estaban perdiendo y estaban cediendo bastante terreno, amenazaron con que iban a comenzar a matar gente inocente. Y Bukele respondió: por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Bueno, y para contarles mi experiencia hasta ahora, bueno, realmente yo me he metido ya a mercados, a unos barrios, a lugares que antes se decía que eran muy peligrosos y que no se podía entrar. Realmente eso es mi experiencia, como les digo, el video es intentar hablar sobre mi experiencia, sobre lo que yo he vivido acá en El Salvador, y ustedes lo han visto en los videos. Yo me he metido a barrios, estoy totalmente solo y yo aquí me muevo en el transporte público como cualquier salvadoreño más, así que realmente es un país seguro. Y no solo lo digo yo, por ejemplo, yo conocí a un periodista de España y él me dijo que realmente sí es más seguro. O sea, él vino hace 6 años a El Salvador y hoy en día sí se siente un cambio bastante grande, algo que no se podía disfrutar, que usted pudiera caminar tranquilamente, pudiera meterse a un mercado, por ejemplo. O sea, realmente si hay un cambio, no lo digo yo, como les he dicho, lo dicen los salvadoreños, gente que ha venido de afuera y ve ese cambio. Por si piden mi opinión, realmente yo, como viajero que me considero, está súper bien que esté más seguro El Salvador. Esto va a levantar mucho el turismo porque va a haber gente que va a venir a visitar el país y eso va a impulsar el turismo en este país, que tiene muchas cosas muy bonitas que lo vamos a estar viendo a lo largo de esta serie por El Salvador. De hecho, a lo largo podemos apreciar cómo están restaurando edificios, están construyendo nuevas cosas.
Y otro lugar del que se viene hablando muchísimo, se ha hecho muy popular por todo lo que se ha hecho, es la Puerta del Diablo. Es un lugar fabuloso con vistas increíbles a las montañas. De hecho, se ven varios volcanes de El Salvador. Y otra cosa que hice fue conocer el centro histórico de San Salvador de noche y coincidir con la celebración del Año Nuevo Chino. Había muy bonito ambiente de noche, los mercados bastante llenos. Probé algunos tamales de elote y estaba muy bonito todo el ambiente. Bueno, mi gente, ya llegamos a la colonia Escalón. Para contarles un poquito de esta zona, bueno, es una zona de las más exclusivas de San Salvador, según lo que investigué. Y a lo largo de este lugar nos vamos a encontrar varios hoteles, restaurantes. También nos encontramos la famosa zona rosa, que se encuentra en otra colonia, en San Benito. Ahí nos vamos a encontrar también muchísimos edificios importantes. Y también el World Trade Center. Pero cerca de acá también habían zonas controladas por estas pandillas, y es que eso es lo que pasaba acá en El Salvador. Las pandillas controlaban prácticamente todo el país, y un barrio era de MC-13 y el barrio del frente era de la otra pandilla. Y cuéntenme ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto que hemos hablado el día de hoy? ¿Qué opinan del presidente? Realmente, como yo les digo, es muy neutro mi opinión sobre este tema. Sin embargo, la verdad, obviamente me alegro mucho por el pueblo de El Salvador, que realmente ahora pueden salir más tranquilos, trabajar, hacer cosas que no podían hacer antes, e incluso para uno, ¿verdad? Que uno puede andar en cualquier lugar, no se sienta amenazado. Realmente nadie me ha dicho tengan cuidado por ahí, no entre, no grabe o lo que sea. Gracias por haberme acompañado en esta aventura nueva. No se les olvide suscribirse. Si creen que me faltó algo, pueden dejarlo ahí en los comentarios. Y como ya lo saben, hasta la próxima con un video nuevo desde aquí en El Salvador.